Bueno, hola chicos, bienvenidos a esta tercera clase de Análisis Matemático 1 para la Naval y Pesquera de la UTN. Vamos a continuar con nuestros contenidos de sucesiones. Entramos en el tercer y último bloque. Ya la idea es que después de esta clase estén en condiciones de terminar el trabajo práctico número 1. Nos toca seguir trabajando con cálculo de límites. En el último encuentro vimos cómo resolver algunas de las indeterminaciones algebraicas presentadas. Hoy vamos a ver la que nos falta analizar y vamos a presentar otro tipo de indeterminaciones y su mecánica de resolución. Pero primero voy a enunciar una regla que se llama la regla de Stolz, que de aquí en adelante nos va a facilitar, nos va a agilizar muchísimo el cálculo de la resolución de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito en sucesiones racionales, es decir, cuando se presente una fracción de polinomios. La regla dice que, bueno, sea a sub n una sucesión racional con polinomios p y q que no sean constantes, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser infinito si el grado del numerador, o sea de p de n, es mayor al del denominador. El límite va a ser 0 si el grado del numerador es menor al del denominador. Y el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales de los polinomios si llegaran estos a ser del mismo grado. O sea, cuando hablamos del coeficiente principal de p, nos referimos a el número que multiplica a la mayor potencia de n que aparezca en p. Y lo mismo para el coeficiente principal del polinomio q. Son números los que están al frente si el polinomio está ordenado. Bueno, algunos ejemplitos de resolución o de uso. Van a ver que es muy sencillo y esto nos ahorra todo ese proceso de tener que dividir arriba y abajo por n cuadrado, simplificar y toda esa parte que vimos en el encuentro anterior. Se nos presenta este límite, por ejemplo. Bueno, estamos en el contexto de la aplicación de la regla de Stolz, porque tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo y no son constantes. Entonces lo que puedo hacer es analizar los grados. El de arriba es de grado 3, el de abajo es de grado 3 también. Acuérdense que el grado es la mayor potencia de la variable que esté a la vista, grado 3 y grado 3. Entonces, por la regla de Stolz, el resultado de este límite va a ser la división de los coeficientes principales, es decir, menos 1 dividido 5. ¿Bien? Y efectivamente, esto da por resultado menos un quinto. Nos ahorramos, insisto, todo un proceso largo que vimos en el encuentro anterior. Vamos a un ejemplo más. Vamos a resolver el límite que se nos presenta acá. 1 más n al cuadrado más 3 sobre n al cubo. Otra vez, tanto arriba como abajo tenemos polinomios. Lo importante es que sean expresiones polinómicas. Y acá podemos hacer la lectura de los grados, aunque lo de arriba no está escrito de la manera más cómoda, porque está, digamos, no está expresado en forma polinómica por la presencia de ese paréntesis, pero de todos modos yo puedo darme cuenta que este polinomio es un polinomio de grado 2, porque n va a aparecer al cuadrado como mayor exponente, y abajo tengo uno de grado 3, y entonces como el grado de arriba es más chico que el grado de abajo, eso provoca que el resultado de este límite sea 0, según lo que dice la regla de Stolz. Efectivamente, entonces, este límite da 0. Siempre que resuelvan un límite aplicando la regla de Stolz, es importante que aclaren en el momento que indican el resultado que lo están haciendo por Stolz. ¿Sí? Yo lo escribí en este lugar, pero bueno, en un ejercicio de la práctica, digamos, en general se pone como una aclaración así entre paréntesis. Muy bien, un ejemplo más. Vamos a resolver el límite que se nos presenta acá. Bueno, consejo general, antes de aplicar la regla de Stolz, traten de que los polinomios estén escritos libres de paréntesis, ordenados preferentemente. Entonces,
lo primero que yo haría acá es tratar de acomodar un poquitito tanto este numerador como este denominador. En el caso de arriba habría que hacer cuadrado de binomios primero para el n-1 al cuadrado y posteriormente la distributiva con este 3n. ¿Sí? Y abajo podrían hacer cubo de binomio o bien una triple distributiva como cálculos auxiliares para, insisto, eliminar las paréntesis y que queden los polinomios escritos en forma de polinomio tradicional, ¿sí? Lo que van a obtener cuando termine con ese trabajito auxiliar, que de última si quieren ver cómo lo hice, pausen el video y háganlo en forma manual y van a ver que llegan tanto arriba como abajo a estas expresiones que estoy presentando acá. Hago la lectura de los grados, el numerador y el denominador, ambos son claramente de grado 3. Entonces, por la regla de Stolz, el resultado de este límite va a ser, una vez más, la división de los coeficientes principales, es decir, 3 dividido 1, porque implícitamente tenemos un 1 ahí adelante. Bueno, efectivamente, entonces, este límite va a dar por resultado 3, otra vez por la regla de Stolz. Cada vez que nos aparezca este tipo de indeterminación en este contexto de cociente de polinomios, de ahora en más vamos a usar siempre la regla de Stolz. Bueno, presento una indeterminación que no llegamos a trabajar en el Power anterior, en la clase anterior, que es la suma de infinitos de distintos signos. Es decir, cuando tenemos dos términos donde uno tiende a más infinito, el otro tiende a menos infinito, y están ahí como peleando a ver quién gana, y por eso se genera una situación indeterminada, ¿sí? Un tironeo hacia resultados opuestos. Presento un ejemplo sencillito en el contexto de esta determinación cuando se da entre fracciones, ¿sí? Es decir, cuando tenemos dos fracciones que provocan esta indeterminación. Después vamos a ver la misma indeterminación en otro contexto distinto. Bueno, acá en este ejemplo que estoy mostrando tenemos claramente dos fracciones, que son estas que estoy resaltando, y ambas tienden a infinito positivo, pero como tengo un menos en el medio, se me está generando la indeterminación que estoy presentando, que es el infinito menos infinito. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer para resolver o para salvar esta indeterminación en este contexto? Vamos a juntar estas dos fracciones en una sola a través de un denominador común, que es una práctica algebraica, digamos, que deberían haber practicado mucho durante el curso de ingreso. Acá voy a mostrar todo el desarrollo de una, síganme, sigan a mi voz, digamos, así voy explicando paso a paso qué es lo que fuimos haciendo, ¿sí? Bueno, partimos entonces de esta expresión que es las dos fracciones que yo quiero unificar. Decidimos cuál es el común denominador, como son dos denominadores que son distintos, ¿sí? n+1 y n-1 son distintos, entonces como denominador común establecemos la multiplicación de ambos. Y ahora hay que armar lo que va arriba, para lo cual tenemos que hacer como un denominador, lo dividimos por cada denominador y el resultado multiplicamos por lo de arriba. Acá divido y acá multiplico. Entonces tenemos todo este denominador. Cuando yo lo divido con n+1, se me simplifica el n+1. Voy a limpiar un poco porque está muy lleno de rayas. Repito, todo este denominador, cuando yo lo divido con n+1, lo que me queda es n-1. Y si eso lo multiplico por lo que tiene esta fracción arriba, así formo este primer término del numerador. ¿Sí? N al cuadrado por n-1. Y lo repito con la otra. Como un denominador dividido n-1, obviamente me va a quedar n+1, que al multiplicarlo por n al cuadrado me forma esta segunda parte del numerador. Luego lo que resta es hacer un poquito de distributiva, ¿sí? En este numerador. No se vean tentados a simplificar esto con esto o esto con esto, que muchos lo hacen. No se puede porque tenemos una resta arriba, ¿sí? Entonces algebraicamente eso no se puede simplificar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer, insisto, es distributiva por acá, distributiva por acá. Eso es lo que obtuve en esta expresión. Me aparecieron dos n al cubo con signo distinto, por eso están canceladas.
y en definitiva lo que me quedó es esta expresión que tenemos acá, como expresión absolutamente equivalente a la que yo tenía inicialmente. ¿Cuál es la ventaja de esta versión que tengo al final? Que cuando yo planteo el límite ahora de esta expresión que acabo de encontrar, ahora sí, se me había caído el lápiz. Cuando calculo el límite de esta expresión que acabo de encontrar, ese límite lo puedo resolver por la regla de Stolz, ¿sí? Por la estructura que tiene, es una fracción de polinomios, entonces estoy en el contexto de poder aplicar Stolz y liquidarlo enseguida, y esto da -2. ¿Bien? Bueno, como les dije hace un ratito, esta indeterminación se puede presentar también en otro contexto, que es cuando hay radicales involucrados, cuando aparecen raíces, ¿sí?, dando vueltas, ya no fracciones. Y les muestro un ejemplo para que vean cómo es el trabajo, que es un poquito más largo. Vamos a trabajar, por ejemplo, con este límite que tenemos acá. Tenemos esto que tiende a infinito, esto también tiende a infinito, se están restando, entonces obtenemos nuestra indeterminación infinito menos infinito. Lo que vamos a hacer acá es una especie de racionalización, ¿sí?, de A sub n, ese proceso que se trabaja sobre los números irracionales para cuando nos aparece un radical en una fracción. Bueno, ahora cuando vean cómo es la mecánica les va a sonar, aunque quizás por el nombre alguno no recuerde cuál es. Y otra vez pongo todo el desarrollo junto, vayan siguiéndome a mí, así no se pierde. Partimos de nuestra expresión, que es lo que está, el término general de nuestra sucesión. Lo primero que voy a hacer es entender a esta expresión como una fracción, agregando un 1 como denominador, que es un denominador implícito, o sea, lo puedo poner y no cambia absolutamente nada. Y de esa manera lo que voy a hacer ahora es, a esta fracción que obtuve, la vamos a multiplicar arriba y abajo por el binomio conjugado al que forma mi término general. ¿Qué significa el binomio conjugado? Primero, ¿qué significa binomio? Binomio significa algo que tiene dos términos, ¿sí? Fíjense que nuestro término general, el término general de nuestra sucesión, está formado por dos términos que son estos dos. ¿Bien? Por eso es un binomio. Y el conjugado, o conjugar un binomio, significa cambiarle el signo que separa los dos términos. Entonces, el binomio conjugado al que forma el término general de esta sucesión sería con un más en el medio en vez de un menos. Es justamente lo que presenté acá y acá. Fíjense que estoy multiplicando yo, en definitiva, a mi término general, porque esto de acá es A sub n, lo estoy multiplicando por una fracción que ¿cuánto vale? 1. Porque es una fracción que tiene lo mismo arriba y abajo, así que vale 1. Multiplicar por 1, que quede claro que no hace nada, ¿no? Porque si yo hiciera algo que me cambie el término general, ya no sirve, porque entonces estoy modificando mi sucesión. Pero no, estoy multiplicando por 1, lo cual es absolutamente inofensivo y está permitido para mantener la igualdad. Voy a hacer ahora entonces el producto entre estas dos fracciones y bueno, en el denominador es muy sencillo porque tenemos que hacer 1 por esto, que por supuesto nos va a dar eso mismo. Ahí no hay mucha ciencia. Y arriba lo que nos queda es una expresión de estructura conocida. Acuérdense de una formulita, muy conocida porque es un caso de factoreo, depende en qué sentido la lean, que establece que si tenemos una resta multiplicada por una suma entre las mismas cosas, esto seguramente nos va a dejar, al efectuar la distributiva, el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Sí? De esa manera nos ahorramos tener que andar distribuyendo y sabemos entonces que al multiplicar este paréntesis por esta partecita de acá, nos va a quedar el cuadrado del primer término, o sea, n al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, que como el segundo término es una raíz cuadrada, con ese cuadrado se va a ir la raíz y nos va a quedar en definitiva lo que tenía adentro, que es esto que está acá.
Bueno, distribuyo el menos en el numerador, voy a poder cancelar las n al cuadrado y llego en definitiva a una expresión equivalente, que es esta que tenemos acá. Y esto me transforma el límite en un límite trivial, porque tengo una constante arriba dividido algo que tiende claramente a infinito, y eso ya lo vimos en casos anteriores, tiende a cero. Si yo un número fijo lo divido por algo que tiende a infinito, ese cociente va a tender a cero. Entonces, en este caso, la resolución es inmediata. Lo que es muy común, y no pasó acá porque no quise que el ejemplo sea demasiado extenso, es que haciendo este proceso de racionalización, la resolución no sea tan inmediata, simplemente que se nos transforme esta indeterminación en una indeterminación más conocida, que es el infinito sobre infinito, y en ese caso tendrán que aplicar las mecánicas correspondientes a esa indeterminación, dividiendo arriba y abajo por lo que corresponda, ¿sí? En este caso la regla de Stolz no la podría utilizar si tengo radicales involucrados. Después en la guía van a ver que esta situación es bastante común. Bueno, con eso cerramos lo que viene a ser la presentación de los distintos tipos de indeterminaciones algebraicas que hay y cómo se resuelve cada una según el contexto en el que aparezca, o por lo menos dentro de los casos más habituales. Ahora vamos a presentar, o vamos a ir acercándonos de a poco a otra indeterminación que ya no es algebraica, por eso primero tengo que dar lugar a dos propiedades que tengo que agregar a las que vimos sobre propiedades de los límites de las sucesiones. Vamos a partir de la hipótesis de dos sucesiones convergentes a valores reales L y R. Importante que no valgan simultáneamente cero, o sea que no sean las dos convergentes a cero al mismo tiempo, sino las propiedades estas no sirven. Bueno, son dos propiedades. Una que mucho uso por ahora no le vamos a dar, pero la quiero dejar anunciada por si en algún momento la necesito. Perdón, hago una corrección. La eliminé, esa que no vamos a usar muy seguido, entonces dejé solamente una propiedad, ¿sí? No van a ser dos, vamos a agregar una sola propiedad. No estaba seguro si la había borrado o la había dejado. Bueno, agregamos una propiedad importante y es la siguiente. Dicho en palabras sencillas, el límite de una potencia es la potencia de los límites, ¿sí? Si yo tengo el límite de una forma exponencial, de una potenciación de sucesiones, entonces puedo hacer el límite de la base, el límite del exponente, y después, entonces, efectuar la potenciación entre esos resultados, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, esta potencia esté definida, ¿no? Y ahora me presento un par de ejemplos para que vean esto cómo se aplica en la práctica. Vamos a resolver el siguiente límite que tenemos acá. Bueno, justamente autorizados por esta propiedad que acabo de enunciar, yo puedo en esta sucesión o con este término general, enfocarme en aquellas partes de comportamiento fácil de calcular por todo lo visto anteriormente. Por ejemplo, la base. En la base puedo aplicar la regla de Stolz, ¿sí? Si ustedes se fijan los grados de los polinomios involucrados, tenemos grado 1 arriba, grado 1 abajo, así que al ser mismo grado, dividimos los coeficientes principales y concluimos que esto tiende a 1 por la regla de Stolz. El exponente. Y el exponente claramente tiende a 0. Por una de esas situaciones básicas que di, ¿no? Una constante dividido algo que tiende a infinito. Entonces, por la propiedad enunciada anteriormente, el resultado de este límite va a ser la potenciación de estos resultados, es decir, 1 a la 0, lo cual da 1. Bien, es algo bastante intuitivo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a resolver ahora este límite que tenemos acá. Bueno, el formato va a ser el mismo. Me enfoco sobre lo fácil de calcular. Entonces me enfoco en la base. ¿A qué tiende la base? A 1/2 por Stolz. Analicen los grados y van a ver que estoy en lo cierto, ¿sí? Vamos al exponente. El exponente es un polinomio y como tal es divergente. En este caso es divergente hacia el más infinito porque su coeficiente principal
es 1. Con lo cual, en definitiva, estoy obteniendo acá como resultado un medio elevado a algo que tiende a más infinito. Y por la situación exponencial que habíamos visto al principio, sabemos que un número más chico que 1 elevado a un exponente que tiende a más infinito, eso se acerca a 0. ¿Sí? A todo encuentro un sentido, un medio por un medio por un medio por un medio por un medio, eso se va achicando cada vez más, y yo repito esa multiplicación una cantidad de veces que tiende a infinito, es esperable que el resultado sea cada vez más próximo a 0. ¿Sí? Encuéntrenle a todo sentido, no lo vean de algo de forma memorística porque no sirve. Genial. Ahora, como nos pasó al principio, no todos los resultados son determinados, no todas las expresiones que se obtienen cuando uno resuelve un límite sobre una forma exponencial nos permiten concluir un resultado. Existen las indeterminaciones exponenciales, es decir, aquellas en las que o cuya estructura es una forma exponencial. Y vamos a presentar 3 indeterminaciones exponenciales. Por un lado, 1 elevado a la infinito, es decir, una forma exponencial donde la base tiende a 1 y el exponente a infinito. Listo, eso es indeterminado. 0 a la 0. Base tiende a 0, exponente tiende a 0, eso es indeterminado. E infinito a la 0. Base tiende a infinito, exponente a 0, también es indeterminado. Si tratamos de darle un sentido como hicimos con las algebraicas, entiendan que en todos estos casos se está dando una competencia, un tironeo entre dos resultados que quieren ir para lados distintos. Por ejemplo, en el caso del 1 a infinito, que la base tienda a 1 significa que eso hace que el resultado de la potencia se quiera acercar a 1, porque si hipotéticamente hablando la base fuera 1, cualquier potencia de base 1 da 1. Entonces, que la base se acerque a 1 empuja el resultado hacia el 1. Pero que el exponente tienda a infinito empuja el resultado hacia el infinito. Porque si un número, asumamos que se acerca a 1 a través de valores mayores, está elevado a un exponente que es cada vez más grande, ese resultado va a ser cada vez más grande. Entonces tenemos acá dos operaciones que compiten entre sí, llevando esta forma exponencial hacia lugares distintos. Bueno, ocurre lo mismo con el 0 a la 0, ¿sí? Cuando la base tiende a 0, el resultado tiende a 0, y cuando el exponente tiende a 0, el resultado tiende a 1. Entonces ahí se está generando ese tironeo. Y por último, lo mismo acá. Cuando la base tiende a infinito, el resultado tiende a infinito, pero cuando el exponente tiende a 0, el resultado quiere acercarse a 1 y se genera de vuelta un desequilibrio o una indeterminación. Bueno, estas son las 3 indeterminaciones exponenciales que nos obligan a continuar el trabajo en caso de que se presente. Ahora, en nuestra necesidad nos vamos a enfrentar o vamos a ver solamente cómo resolver una de estas, que es la que aparece arriba, ¿sí? El 1 al infinito. Las otras dos se las presento, pero por el momento no las vamos a trabajar en el contexto de sucesiones, las vamos a trabajar más adelante en límite funcional. Y para finalizar entonces les muestro un ejemplito. Perdón, vamos a mostrar o anunciar una pequeña formulita que nos va a permitir resolver estas indeterminaciones de una manera bastante sencilla, aunque mecánica, pero sencilla. Bueno, dice, si en una forma exponencial la base tiende a 1 y el exponente diverge, se produce así una indeterminación. Este tipo de indeterminación arroja como resultado una potencia del número e. ¿Qué significa? Que los resultados de estos límites siempre van a ser e a la algo. ¿Y cómo vamos a calcular esa potencia del número e? Bueno, a través del uso de una fórmula. Vamos a utilizar una formulita cuya deducción no es difícil. La realidad, chicos, es que la teoría de esta indeterminación es bastante más amplia, pero por cuestiones de contexto y en esto de que estamos
viendo la materia de una manera diferente a la habitual, trato de elegir un camino sencillo para que puedan resolver la práctica. Y bueno, después si dentro de no mucho tiempo nos encontramos en forma presencial y con un pizarrón y donde podamos intercambiar consultas en el momento, quizás me detenga un poquito más sobre esta indeterminación. Por ahora, insisto, aplicaremos una formulita que dice básicamente que si A sub n tiende a 1 y B sub n tiende a infinito, entonces el límite de A sub n elevado a la B sub n es igual a E elevado a la, y nos presenta acá otro límite, pero que cuando lo conforman, cuando lo construyen, van a ver que es un límite que es muy fácil de resolver, casi siempre por la regla de Stolz o alguno de los mecanismos anteriormente vistos. Vamos a mostrar ahora sí un par de ejemplos para que vean cómo funciona. Es muy sencillito. Vamos a resolver como primer ejemplo este límite que tenemos acá. Si analizamos el comportamiento, sobre la base esto tiende a 0. El exponente claramente tiende a infinito porque es un polinomio. Entonces me queda 1 más 0, que es 1 a la infinito, y de ahí la situación indeterminada, ¿no? Siempre hagan una lectura inicial del límite, ¿sí? No asuman indeterminaciones que no están verificando que efectivamente se presenten, porque ahí van a tener un problema. Bueno, aplicamos la fórmula entonces, que la escribo ahí para que la tengamos presente. Y de vuelta, síganme a mí, ¿sí? Acá tenemos el límite que queremos resolver. La fórmula llama A sub n a la base, o sea, esto sería A sub n, y llama B sub n al exponente. Entonces aplico la fórmula y construyo así esta parte, que sería entonces E elevado a el límite cuando n tiende a infinito de B sub n, que es lo que puse acá, por A sub n, que es lo que puse ahí, menos 1. ¿Sí? Entonces, sencillamente utilicé la fórmula, reemplacé A sub n y B sub n por base y exponente de esta forma exponencial. Lo que me queda acá, obviamente, son dos unos que puedo cancelar porque tienen signo contrario, y haciendo entonces la distributiva del 2 por este n más 1 que está multiplicando, llegamos a esta expresión. Y el límite de eso sale por Stolz en 2 patadas, ¿sí? Se darán cuenta que es 2, porque tengo mismo grado en el numerador y en el denominador. Entonces, en definitiva, nos queda e al cuadrado, ¿sí? Bastante inmediato. El camino manual, el que no es usando esta fórmula, es bastante más enroscado. Pero por lo menos, bueno, de esta manera lo podemos resolver, y en todo caso, más adelante veremos la demostración de la formulita. Muy bien, un ejemplo más. Vamos a resolver este otro límite. Nuevamente, no asuman resultados. La base tiende a 1 por Stolz. Tengo mismo grado arriba y abajo. Divido coeficientes principales y me da 1. El exponente es un polinomio, tiende a infinito. Así que obtengo legalmente esta indeterminación. Aplicamos entonces otra vez la fórmula. Bueno, sustituyo, ¿sí? A sub n y b sub n por lo que corresponda, y obtengo esta expresión que tengo acá dentro del límite. Bueno, acá hay que trabajar un poquitito más, porque fíjense que dentro del paréntesis me aparecen dos términos, ¿sí? Y tengo que hacer entonces la resta entre esos dos términos con común denominador. Eso amerita un cálculo auxiliar. Yo no lo escribí. Insisto, si alguno quiere ver cómo llegar al paso que sigue, es un buen momento para pausar y hacer esa resta con común denominador en forma auxiliar. Cuando la finalicen, van a ver que al juntar estos dos términos van a obtener esta expresión de acá. El 3n multiplicado por 1 me va a dejar un 3n en el numerador, y esta expresión entonces resultante, como yo estoy queriendo analizar el límite cuando n tiende a infinito, por Stolz, nuevamente, tiende a 0, porque tengo grado más chico arriba que abajo. Entonces me queda e elevado a 0, lo cual da 1, y encontramos entonces el resultado de nuestro límite. Bien.
Bueno, espero que haya quedado claro. Con esto, chicos, es muy simple. Ya pueden terminar la guía número 1. Todos los ejercicios que quedaban sin resolver, ahora ya vieron ejemplos de ese tipo como para que los puedan trabajar sin grandes inconvenientes. Acuérdense que las consultas van al foro y los ejercicios, todo lo que tenga que ver con la capacitación que hay que entregar, lo conversan eh, con Patricia Ruiz, que es quien se está ocupando junto con el jefe de trabajos prácticos de la parte práctica y las entregas. ¿Sí? Bueno, será hasta la próxima entonces.